Hermana Reina, gracias por apoyar siempre en la alabanza. Gracias. Bueno, pues tengo un anuncio que darles, se me estaba pasando y considero muy importante hacerlo. Bueno, ustedes se darán cuenta, mis hermanos, que en estos tiempos hemos estado disfrutando de la alabanza. Tenemos aquí a nuestro hermano Misael, que nos ha estado apoyando fielmente y con mucho gusto en el tiempo de alabanza, pero pues por motivos del trabajo nuestro hermano tendrá que ausentarse. Nuestra oración es que Dios esté ahí moviendo algo, ¿no? Y que no se nos vaya, pero ahora sí que pues todo está en las manos de Dios, y si Él permite que Él salga de este lugar, pues bueno, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando a nuestro Dios también para que hombres jóvenes se levanten y puedan tomar la dirección del servicio. Amén. Así es de que bueno, pues tengan sus oraciones también, la necesidad, la petición de que Dios esté levantando también un buen varón que sea ejemplo, así como lo es nuestro hermano Misael, para poder traer la dirección de la alabanza en el tiempo también de servicio. Así que vamos a aprovecharlo. Todavía creo que lo tenemos dentro de 8 días. Aprovechen, mis hermanos, pídanle ahí autógrafos, aprovechen. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Estoy bastante nervioso en esta mañana, así que quise romper un poquito el hielo diciendo esto. Abran sus Biblias, por favor. Voy a pedirles que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al versículo 8. Y en esta mañana quiero predicar un tema titulado Actitudes que transforman. Actitudes que transforman. O trabajamos en procurar tener buenas actitudes para que tengamos vidas transformadas, o las actitudes nos transformarán también en personas desagradables, en personas que no podremos alcanzar los propósitos de Dios en nuestras vidas. Hay actitudes, hay diferentes tipos de actitudes. Hay actitudes incorrectas como hay actitudes correctas. Hay actitudes en la vida de personas que, lejos de levantarlos y darles un buen futuro, los puede llevar a un estilo de vida bastante desagradable. Hay personas, amados hermanos, con mucha capacidad para lograr hacer algo. Hay personas con talentos, hay personas que tienen carisma para algo, pero por la falta de una buena actitud nunca van a poder alcanzar, desarrollar lo que ellos tienen en vida. Recuerdan, a lo mejor es algo muy conocido, la vida de un futbolista mexicano. Tenía mucho con qué poder llegar a las grandes ligas europeas, pero tenía una actitud terrible. Era un hombre que no era gobernable, tenía una actitud bastante difícil de poder controlar, y eso no permitió que él pudiera realizarse en totalidad como futbolista, como deportista, y poder alcanzar los sueños de todo futbolista. Hablamos de actitudes correctas que nos pueden llevar a alcanzar buenos propósitos que Dios mismo tiene para nosotros, como podemos también tener malas actitudes que nos pueden llevar al desastre. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que nos dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que se ha abierto, Señor, delante de nosotros. Te ruego, bendito Dios, sabiduría que proviene, Señor, de ti, esa sabiduría que solo tu Espíritu Santo puede dar. Para mí, Señor bendito, que impartiré tu palabra, pero también para tu pueblo, Señor, quien recibirá tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ser enseñados. Ayúdanos, Padre Celestial, a retener y a vivir tu palabra, Señor, que en esta mañana tú nos hablarás. Te doy gracias de antemano por lo que vas a hacer en cada corazón, Señor, a través de este momento de predicación. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros como cristianos una cierta cantidad de fe. Todos, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, es porque le hemos creído. Alguien nos ha predicado la palabra y hemos creído en esa palabra, y nosotros llegamos a los pies del Señor, y el Señor nos dice entonces que a cada uno se nos ha dado una cierta medida de fe. Pero no debemos de quedarnos solamente en esa fe que tenemos, en decir, creo en el Señor y voy a ser un cristiano creyendo solamente en el Señor, y en eso va a consistir toda mi vida cristiana. De acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos dice en su carta, es de que nosotros debemos de tener un crecimiento constante en nuestra vida espiritual. No es solo la fe la que tiene que crecer, no es solo la fe la que tiene que ir madurando, sino que nos dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el apóstol Pedro entonces nos enseña escalones que cada uno de nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir trabajando en nosotros. No podemos, mis hermanos, empezar todos revueltos en la vida. No podemos primeramente querer trabajar en algo cuando no tenemos lo principal, que es la fe. Pero en esta mañana quiero compartir con ustedes una actitud bastante necesario, bastante indispensable, bastante útil para la vida de todo cristiano, para la vida de cada uno de nosotros, y debemos de trabajar en esta actitud que es, diría yo, la más importante, la actitud que encabeza a todas las demás actitudes. A lo mejor en estos versículos que hemos leído no encontramos esta actitud, y es un poco curioso el por qué el apóstol Pedro no incluyó esta primera actitud que debe de existir, pero es algo que va relacionado tan íntimamente con la fe, que es lo que decíamos que primeramente tenemos cada uno de nosotros en el corazón. Si usted está sentado en este lugar es porque tiene fe en su corazón. Si usted está en este lugar es porque cree que hay un Dios
cree que hay alguien que puede darle soluciones a su vida, pero que también cree y espera en algo mucho mejor de lo que ahora está viviendo. ¿Cuál es la actitud de la que en esta mañana quiero compartir con ustedes? La primera actitud es la obediencia. Vamos a hablar en esta mañana un poco acerca de la obediencia como una actitud poderosa para alcanzar, mis hermanos, metas en todo lo que nosotros queramos alcanzar en nuestras vidas. Decía yo que la obediencia está a la cabeza de todas las demás actitudes. Dios nos pide, Dios nos enseña, Dios nos dice en su palabra acerca de actitudes que el cristiano debe de tener. Pero una de las primeras actitudes que el cristiano debe de desarrollar en su vida es la actitud de obedecer. Un creyente obediente hace todo lo que Dios dice que haga. Un creyente obediente no es aquel que escoge en la palabra de Dios lo que desea escoger y desechar aquello que no está de acuerdo o que no quiere hacer o llevar a cabo. Un cristiano verdadero, un creyente obediente, no se dedica a buscar arreglos, no hace acuerdos con Dios, no hace arreglos con Dios, no hace trueques con Dios. No es que le dice al Señor: voy a cumplir tu palabra, pero tú me vas a prometer que me vas a dar esto. No hay un tipo de arreglo en la vida del verdadero creyente que quiere obedecer a Dios. Si Dios dice que haga algo, el creyente lo toma como punto final. Si Dios demanda que se haga algo en su palabra, el creyente obediente sabe que lo que Dios ha dicho tiene un punto final y es para llevarlo a cabo. No hay nada más que se tenga que discutir. Pero cómo nos gusta discutir con la palabra de Dios. Cómo nos gusta agarrar aquello que nos conviene y desechar aquello que no nos conviene. Es muy importante para nosotros tener la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones, de modo que sepamos cómo ser obedientes. Dios mismo nos dice en su palabra que Él escribe sus leyes, sus mandamientos en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque Él quiere primeramente que nosotros nos movamos y vivamos impulsados por la obediencia. Qué desagradable es cuando usted trata con una persona desobediente. Qué desagradable es cuando usted se relaciona con alguien que es desobediente. Qué desagradable es cuando hay hijos desobedientes en la casa, cuando no le hacen caso, cuando no llevan a cabo lo que usted como padre dice. En su corazón hay un enojo porque usted desea que sus hijos sean obedientes. ¿Cuánto más nuestro Dios también desea que nosotros vivamos en obediencia? Y Él mismo en su palabra nos enseña a cómo ser obedientes. Él en su palabra nos enseña a cómo vivir en obediencia. La obediencia, amados hermanos, es la actitud que lo invade todo y permite que las demás virtudes espirituales sean posibles. Hay quienes desean tener dones, maravillosos dones que resalten a la vista. Hay quienes desean ser vistos y que la gente los vea haciendo cosas, pero no hay obediencia en su vida en primer lugar. Dios no puede confiar algo más en personas que no están dispuestos a obedecer en lo más mínimo. Hay cosas que debemos de obedecer solo porque están en la palabra de Dios, solo porque Dios lo ha dictado. Aun cuando nosotros no estamos de acuerdo, tenemos que obedecer porque es palabra del Señor. Decía yo que la obediencia es la actitud que lo invade todo y permite que las demás virtudes espirituales sean posibles. El comportamiento sin una actitud de obediencia no tiene sentido. No importa cómo se comporte el cristiano cuando está siendo visto.
si en lo íntimo no tiene una vida de obediencia, realmente ese comportamiento que muchas veces se deja mirar no tiene ningún sentido cuando no tiene en su corazón el deseo de vivir en obediencia. La obediencia interna, mis hermanos, es mucho mejor que un acto externo solamente de adoración. En este lugar se ha dicho muchas veces que es fácil llegar a este lugar, levantar las manos, adorar o pensar que estamos adorando. Pero la verdadera adoración va a demandar obediencia en ese lugar en donde usted no es visto, en donde nadie lo está mirando. Usted es obediente a la palabra de Dios. Usted vive de acuerdo a lo que Dios le dice en su palabra. Decía yo, hay cosas tan literales que Dios nos enseña en su palabra que no son difíciles de entender. Hay cosas que usted dice, ah caray, ¿y esto qué quiere decir? Y tiene que ir en busca de un buen diccionario, tiene que meterse a investigar qué quiso decir a lo mejor tal escritor. El apóstol Pedro mismo reconoció que el apóstol Pablo hablaba cosas a veces difíciles de entender, dice el apóstol Pedro. Pero hay cosas en las cuales la palabra de Dios nos los dice de una manera tan abierta que usted no tiene que buscar ni siquiera el significado de palabras. Tenemos que vivir una vida de obediencia. Aquella persona que no está dispuesto a vivir obediencia es una persona que pondrá como pretexto que no entiende nada. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, si me acompaña por favor, encontramos donde Samuel le dice a Saúl, primera de Samuel 15, 22, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Además, la obediencia nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas. Dios empieza a trabajar en la vida de cualquier persona, en una persona preparada académicamente, una persona que tiene estudios, que tiene grados, que tiene a lo mejor títulos universitarios, como también puede trabajar en personas iletradas, en personas que no conocen las letras. Pero Dios trabaja en ellos porque Dios trabaja basado en la obediencia de la persona, no en tanto en lo que sabe o no sabe. Dios va a trabajar en la obediencia que hay en el corazón, y esa obediencia nos lleva a las otras actitudes espirituales correctas, pero todo empieza a través de la obediencia. Varias razones importantes por las que nosotros debemos de vivir en obediencia. ¿Por qué es importante vivir en obediencia? ¿Por qué tengo yo que vivir en obediencia? ¿Por qué tengo yo que obedecer lo que dice un libro? ¿Por qué tengo que obedecer lo que me demandan que tengo que hacer? Primeramente, porque en la obediencia se glorifica a Dios. En la obediencia se reciben bendiciones. En la obediencia se da un buen testimonio a los incrédulos y es un ejemplo para otros cristianos. Dice la palabra de Dios que hay cristianos que, lejos de ser ejemplos para otros cristianos, son cristianos que no ayudan en nada para realmente decir que tenemos una vida diferente. Jesús dice en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Dice el Señor. Si Jesús es el Señor de su vida, porque así lo ha aceptado usted cuando ha recibido al Señor en su corazón,
Cuando usted hizo la oración de fe, aceptó a Jesús como el Señor de su vida. Usted fue el que lo aceptó y usted fue el que lo recibió. Usted cuando ora le dice: Señor, y dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Haces a lo mejor lo que te conviene simplemente, pero no haces todo lo que yo te digo. Si Jesús es el Señor de nuestras vidas, deberíamos hacer todo lo que Él pide que nosotros hagamos. O vivimos una vida de obediencia al Señor, o vivimos una vida de desobediencia para con el Señor. Para con Dios, mis hermanos, las cosas son completas. Para con las cosas del Señor no hay cosas medias. Mateo capítulo 7, vamos a la palabra de Dios ahora en el Evangelio de Mateo. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes son los que hallan la puerta estrecha? ¿Quiénes son los que andan por el camino angosto que lleva a la vida? Los que viven una vida de obediencia. Es tan difícil vivir una vida de obediencia. Es muy difícil vivir en este mundo una vida de obediencia tal como Dios nos demanda en su palabra, sí. Pero recordemos, mis hermanos, que como cristianos somos llamados a vivir una vida de obediencia guiado por el poder del Espíritu Santo. Tiene que haber una convicción en el corazón siempre de querer agradar y de ser obedientes en todo cuanto nosotros tenemos que hacer, y no solamente lo que conviene. El camino angosto es limitado porque muchos no están dispuestos a vivir una vida de obediencia. El camino angosto está limitado porque demanda obediencia para caminar en ese camino angosto. Tenemos que afirmar en nuestras vidas a Cristo como nuestro Señor, pero no solamente afirmarlo de palabras, sino la obediencia es la que llevará a afirmar realmente a Cristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos afirmar que Él es el Señor, que Él es el que toma señorío y que nosotros nos sometemos a ese señorío? Viviendo en obediencia. Eso significa vivir una vida de obediencia. Se cuenta acerca de un hombre que escuchaba un programa de radio en donde el pastor de esta emisión trataba acerca del punto de la obediencia. Y este hombre envió una carta hablando acerca sobre lo que él tenía en su corazón. Y durante los 10 primeros minutos de estar leyendo el pastor la carta, este hombre hablaba acerca de cuánto apreciaba el estudio que estaba escuchando, que estaba recibiendo en el programa de radio. Luego añadía que tenía muchos pecados en su vida en los que Dios estaba trabajando a través de ese programa de radio también. Pero quería preguntar algo sobre uno de ellos en particular. Este hombre tenía un pecado en su vida en particular y decía que nunca, fíjese nada más, es un poco fuerte, pero este hombre decía que nunca había tenido sentimientos normales hacia las mujeres, que sentía una fuerte atracción sexual hacia los grandes animales domésticos. Este era el pecado con el cual este hombre estaba lidiando. Y continuaba diciendo, sin embargo, que no pensaba que su deseo por los animales
constituyera un problema porque él no se sentía culpable acerca de lo que hacía. Decía que el Señor estaba refinando otras áreas de su vida, pero que el Señor no estaba muy preocupado por refinar esa área precisamente en la vida de este hombre. Y el pastor le contesta a esta carta en donde él le dice que cuando Dios está interesado en estar trabajando en las áreas de nuestras vidas, Él se interesa en todas las áreas. Él está interesado en que el completo del ser humano sea restaurado y que él tenga una vida de santidad. Dios no puede tratar solamente con un pecado y dejar que sigas haciendo, sigas practicando, sigas viviendo el pecado que a ti te conviene. Eso quiere decir que estás de acuerdo, que estás seguro, que tienes que ser obedientes en algunos puntos de la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, lo voy a hacer. No matarás, no me voy a meter en esos problemas. No dirás falso testimonio, también. Pero hay algo que decimos: Señor, no me toques esto. Voy a cumplir lo que tú dices en cuanto a otras situaciones, pero en cuanto a lo que a mí no me conviene, no te voy a obedecer. Y decíamos, la obediencia del cristiano hacia su Dios, hacia su Señor, tiene que ser total. Hay cosas en la palabra de Dios que no son muy cargosos de poder cumplir, no son muy difíciles de poder cumplir. Pero hay otros asuntos en donde demanda que nosotros tengamos que, de verdad, ser obedientes a la palabra de Dios y dejarnos tratar por Él, para que todo aquello que nosotros queremos hacer podamos entregarlo y nosotros podamos vivir una vida en total obediencia. Es bastante lamentable cuando nosotros no reflejamos una actitud de obediencia que se extiende en obedecer toda la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también en Juan 2:5: pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Dice primera de Juan 2:5. Como cristianos, amados hermanos, somos llamados entonces a vivir una vida de total obediencia al Señor. Es triste que cuando algunas personas se ven confrontadas con la verdad divina que los convence de algo que no es correcto en sus vidas, ellos siguen en su camino de desobediencia. Cuando la persona es confrontado por su pecado o con aquello que no es correcto, ellos no viven en desobediencia y siguen en su camino en desobediencia al Señor. Por ejemplo, supongamos que hay quienes escuchan un sermón acerca del perdón. Hay personas que saben que tienen que perdonar porque eso es lo que Dios manda en su palabra. Y usted que está escuchando el mensaje acerca del perdón, conoce y sabe acerca de alguien que necesita de su perdón, pero dice: no estoy dispuesto a obedecer, no estoy dispuesto a perdonar. Está ignorando lo que Dios le está diciendo en cuanto a la obediencia. La obediencia es algo que tenemos que hacer, que vivir, aunque sea todo lo contrario a lo que nosotros quisiéramos seguir haciendo, porque recuerde, hay alguien que es agradado con nuestra obediencia. El Señor Jesús relata acerca de la vida de un hombre que su padre le dijo: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Y él le dijo: sí, padre, voy a ir. Pero dice que no fue. Le dijo a otro de sus hijos: hijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña. Él le dijo: no quiero ir. Pero después, arrepentido, fue a la viña a trabajar. El Señor demanda una vida de obediencia, una vida en la cual nos apeguemos totalmente a la palabra de Dios. De principio a fin tenemos que vivir una vida de obediencia.
¿Por qué? Porque hay bendición, porque a través de la obediencia se glorifica a Dios, porque a través de su obediencia usted da buen testimonio y también es ejemplo para la vida de otros cristianos. Jesús dijo en Lucas 11:28, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Son más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan, las hacen, las viven. Pablo, al elogiar a los cristianos de Roma, les dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 16:19. Qué bonito elogio de parte del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, dice el apóstol. La obediencia en la vida de cualquier persona es muy notorio. La obediencia es como el dinero y como el amor, que dicen que no se puede esconder. La obediencia también es algo que resalta a la vista de aquellos que miran a una persona que vive en obediencia a la palabra de Dios. Debemos, mis hermanos, caminar en obediencia. Debemos de vivir en obediencia. Tristemente, hay cristianos que conforme va pasando su edad, van recibiendo más del Señor, menos quieren obedecer lo que Dios ordena, lo que Dios manda en su palabra. Dice el pastor John MacArthur en uno de sus libros que las personas que son cristianas desde hace mucho tiempo y tienen más de 50 años de edad, dice, debieran ser los creyentes más entusiastas, más dedicados, más puros y más serviciales de una iglesia. Ellos debieran ser la principal fuente de energía de una iglesia. ¿Quién? ¿Los jóvenes? No. Los cristianos, quienes ya son maduros en su vida espiritual, son los que tienen que vivir una vida de obediencia. Ellos, sigue diciendo este pastor, ellos debieran ser la principal fuente de energía de una iglesia. Y sabe lo que ahora se ha estado predicando en la iglesia, que los jóvenes son el motor de la iglesia, que la juventud es el que tiene que empujar a la iglesia, cuando en realidad aquella persona que ha recibido más de la palabra de Dios, aquella persona que ha recibido más enseñanza, que ha recibido o que ha leído más la palabra de Dios, es una persona que tiene que estar entregado, dedicado, es ser servicial en la iglesia. Dice el pastor John MacArthur que este tipo de cristianos maduros espiritualmente son los que debieran estar en la primera línea del evangelismo y la oración. ¿Por qué? Porque ellos son los que han convivido con Dios por más tiempo, han tenido la oportunidad de aplicar la palabra a sus vidas durante tanto tiempo, que debieran ser más obedientes y maduros que los que llevan a convertidos a Cristo solo unos pocos años. La obediencia, cuando no se trabaja desde un inicio, nunca podemos trabajar ya la obediencia. La obediencia se tiene que ir trabajando desde un principio de nuestra vida cristiana. Cuando hemos avanzado un buen tramo y no llevamos una vida de obediencia, solamente queremos recibir otros dones de lo que Dios nos da, solamente queremos recibir otras clases de cosas, de ministerios, de dones que el Señor otorga, pero cuando no hemos empezado a vivir una vida de obediencia, es difícil que podamos empezar en ese punto de nuestra vida a trabajar la obediencia. La obediencia, mis hermanos, es algo que cada uno de nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar. Obediencia es lo que el Señor demanda. ¿Qué es lo que agrada más el corazón de Dios? Obediencia. Uno de los profetas,
no quiero decir el nombre de uno de los profetas, no quiero dar un dato equivocado, pero uno de los profetas Dios usó para traer una reprensión. Y le dice el Señor: hastiado estoy de vuestros holocaustos y sacrificios y de sangre y de luna nueva y de todas esas cosas. Lo que quiero es que me obedezcan, dice el Señor, que obedezcan a mis palabras, que obedezcan a mi mandamiento. Cuando nosotros obedecemos en totalidad a la palabra de Dios, a lo que Él nos demanda, a lo que se nos enseña, a lo que tenemos que hacer, trae en el corazón de nuestro Dios un gozo por aquella persona que vive en obediencia. Si usted empieza a caminar en obediencia, Dios puede otorgarle más y más y más responsabilidades, obligaciones, bendiciones. Dios puede depositar en usted más talentos, y todo, mis hermanos, se empieza con la obediencia a Dios. Unos meses atrás llegaron en casa un matrimonio de los que andan ahí jugando a ser cristianos. Y el Señor decía: pues venimos a ofrecer nuestros servicios, decía él. Yo toco muy bien la guitarra y mi esposa tiene una voz como de los mismos ángeles. Así es de que, si gusta usted, pues el próximo domingo empezamos a ministrar en su iglesia, empezamos a dirigir la alabanza. Le digo: pues está buena la oferta, pero déjeme le digo primeramente cómo nos manejamos nosotros. Tiene que estar como mínimo 6 meses en la iglesia, yo lo tengo que conocer. Tiene que ser fiel usted a los servicios, fieles a los trabajos de evangelismo, tiene que ser fiel a sus finanzas. Y después de eso, cuando usted es obediente a todo eso, con toda seguridad el Señor lo va a usar de una manera maravillosa. Y no llegaron el domingo. Entonces no estaban dispuestos a ser obedientes al Señor. Queremos ser vistos, queremos ser resaltados, pero no estamos dispuestos a vivir una vida de obediencia. Todo cuanto nosotros queremos hacer es marcado por nuestra obediencia a lo que Dios nos pide. Debemos de aprender a vivir una vida de obediencia. Por lo regular, mis hermanos, lo que Dios encarga en su palabra que nosotros hagamos son cosas literales que tenemos que hacer. Lo que Dios le pide en su palabra que tiene que cumplir, no tiene usted que estar investigando qué quiso decir el Señor con eso. Cuando el Señor pide algo, lo pide de una manera abierta, literal, en donde usted lo pueda entender a cabalidad. Pero tenemos que comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Si el Espíritu le habla acerca de una verdad, usted tiene que aplicarla solamente a su vida. Cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga: ¿cómo me hubiera gustado que hubiera venido ese hermano para que escuchara este sermón? Cuando sabe usted que Dios le ha hablado primeramente a usted. Apliquemos el mensaje a nuestras propias vidas. Cuando usted obedece a Cristo, crece en madurez espiritual y se hace más útil en las manos de Dios. ¿A quién no le gusta ser útil en las manos de Dios? ¿A quién no le gusta vivir una vida útiles en la mano de Dios y no inútiles en las manos de Dios? Bueno, para poder ser útiles en las manos de Dios necesitamos una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Tenemos, mis hermanos, que vivir la vida que el Señor quiere en principios que nosotros vivamos. Con una actitud de obediencia podemos llegar a alcanzar grandes cosas, grandes destinos en las manos del Señor. Cuando nosotros como familia llegamos al compañerismo, uno de nuestros amigos en la Ciudad de México nos dijo: hermano, si tú te quedas en este compañerismo y abrazas la palabra de Dios y abrazas cómo trabaja el compañerismo, Dios tiene propósitos maravillosos para tu vida. El punto nada más está
empezar a vivir una vida de obediencia a lo que Dios demanda en su palabra. Y Dios, mis hermanos, trabaja de la misma manera para con todos. Cuando alguien quiere entrar o alinearse a vivir en obediencia, la palabra de Dios tiene futuro, tiene destino. Y el destino y el futuro empieza con el primer paso de obediencia. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a terminar con este tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Obediencia es una palabra que proviene del cielo. Por ello mismo, el hombre natural, el hombre humano, le cuesta tanto vivir esa vida de obediencia. Pero cada uno de nosotros somos llamados a añadir, como dice el apóstol Pedro, a nuestra fe cada una de estas virtudes, pero si no iniciamos con la obediencia, no podemos tener las otras virtudes. Tenemos, mis hermanos, que trabajar en nuestra obediencia. Dios le ha hablado en esta mañana a través de su palabra, viviendo en obediencia, una actitud poderosa. Y ahora es el momento en donde usted reflexiona y puede ser sincero consigo mismo. Usted puede ser sincero consigo mismo y decir: no he vivido una vida de obediencia como el Señor me manda. Hay cosas que he hecho, hay otras que no he hecho, y Dios quiere que las cosas que no he hecho las haga, obedezca, viva en obediencia. No hay nada más que agrade tanto el corazón de nuestro Padre Celestial como el vivir una vida de obediencia. El que obedezcamos sus mandamientos, su palabra, sus leyes. El que vivamos haciendo lo que Él nos pide y nos demanda que hagamos. Usted como padre está encantado con ese niño, con ese hijo que es obediente, que en sus labios solamente brotan palabras: sí, papá, lo voy a hacer. Y con gusto hace lo que usted pide, lo que usted demanda que este niño haga. Dios nos dice en su palabra: tienes que hacer esto. Y nosotros como hijos tenemos que decir: sí, Señor. Porque el Señor dice: ¿por qué me llamas, Señor, y no haces las cosas que yo te pido que hagas? Piense por un momento cómo está su obediencia delante del Señor. ¿Vive una vida de obediencia? ¿Es usted obediente? Le voy a pedir que se pongan de pie en este momento. Considero que a todos nos falta acatar y vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero debemos de encaminarnos por ese camino de obediencia. Hay momentos, hay situaciones en las que parecería mejor hacer nuestra voluntad, hacer lo que es o pareciera que es mejor, y hacer a un lado la palabra de Dios. Pero recuerde que cuando Dios nos pide que hagamos algo, es porque Él sabe que es mejor, sabe que es lo correcto, y quiere que nosotros simplemente obedezcamos a lo que Él sabe que es mejor. Cada uno de nosotros podemos vivir una vida de obediencia porque es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad y el poder para poder hacerlo.
Una vida de obediencia es una actitud poderosa que le puede llevar a alcanzar su propósito y su destino de la mano del Señor. Quiero abrir este altar en este momento, en esta mañana. Si usted ha sido tocado por la palabra de Dios, si Dios le ha hablado a su vida y sabe que le ha costado vivir en obediencia, sabe de lo que se hace, pero no se incluye, no se involucra, sabe lo que Dios le dice en su palabra, pero de la misma manera no lo ha hecho, está viviendo una vida de desobediencia, está viviendo una vida que desagrada a Dios. Hoy en esta mañana el Señor quiere hacer un compromiso con usted. El Señor quiere que usted viva en obediencia. El Señor quiere otorgarle el poder de su Espíritu Santo para que usted pueda cumplir, para que usted pueda vivir esa vida de obediencia que Él demanda. Si alguien gusta pasar, si usted quiere pasar a este lugar y pedirle perdón al Señor porque reconoce que no ha llevado una vida de obediencia, lo puede hacer. Vamos a levantar nuestras manos en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Todo empieza, mis hermanos, con el primer paso, y ese primer paso se llama obediencia. Cuando somos obedientes, el Señor va añadiendo todo lo demás a nuestras vidas. Dios usa a personas obedientes. Dios usa solamente a personas que estén dispuestos a vivir en obediencia delante de Él. Dios busca corazones dispuestos a caminar de acuerdo a lo que Él ha dicho en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y eterno Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú eres el que nos ha hablado, Señor. Gracias te doy, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que está tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, trayendo una convicción, Señor, de lo que nos falta por obedecer. Una vida de obediencia es una vida dedicada, Señor, a ti. Una vida de obediencia es una vida, Señor, que nos llevará a alcanzar, Señor, tus propósitos eternos y maravillosos para nosotros. Te ruego, Señor, que esta iglesia sea una iglesia en que cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar y vivir en obediencia. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, quienes en esta mañana están en este lugar y están aquí, Señor, porque tú los has traído. Están aquí, Señor, no por casualidad, sino por una causa. Y es que tú quieres, Señor, que nosotros aprendamos que lo básico, Señor, lo más importante, lo más indispensable de la vida es vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Tú eres aquel, Señor, que nos ayudará a caminar, Señor, en tus caminos. Aun cuando se nos es complicado y difícil hacerlo, sabemos, Padre, que tú nos ayudarás a través de tu Espíritu Santo a vivir, Señor, una vida de obediencia. Ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Ayúdalos siempre, Padre, a caminar una vida, Señor, que agrade tu corazón. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a terminar este tiempo, amados hermanos, vamos a terminar